días, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Alfredo Saltos Wally, un ingeniero agrónomo de una familia que ha tenido una larga tradición de servicio a su pueblo, y ministro de Agricultura en la época de Borja, y nos acompaña ahora para conversar sobre qué es lo que está sucediendo en el sector agropecuario en el país. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Alfredo. Muchas gracias, Pedro. Un placer para mí estar presente en este programa de alto nivel de capacitación y en este tema apasionante de la agricultura, ¿no? Bueno, efectivamente yo he sido un activista en el tema desde hace muchos años. Soy pues ingeniero agrónomo, he ejercido mi profesión de manera libre como asesor a empresas privadas, grandes, pequeñas, medianas, especialmente en cultivos tropicales, ¿no? La agricultura en el país, pues lamentablemente en los últimos años ha tenido problemas muy serios. Primero, yo creo que no se considera la agricultura con la importancia que ella tiene. Este país que todos decimos y todos dicen en general que es un país agrícola, que eminentemente agrícola se resalta esa palabra, pero sin embargo no ha tenido el trato que ella se merece en cuanto se refiere a las asignaciones públicas e inclusive las privadas, que deberían dedicarle pues mayor atención, mayor volumen de inversión en temas que son pues básicos para la agricultura, como por ejemplo la investigación agropecuaria. En estos instantes, el organismo estatal encargado de hacer investigación, que se llama INIAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, está pues como un barco a la deriva, no tiene realmente un conductor eficiente que se haya movido en las esferas públicas para conseguir los recursos necesarios para su sostenimiento. Y en ese aspecto, pues estamos nosotros muy retrasados respecto de otros países latinoamericanos que obviamente han asignado mayor valor para la agricultura. Perdón, sí, continúa, por favor. Aquí hay una cifra que marca este proceso, que es la asignación pública respecto del PIB agrícola, del Producto Interno Agrícola, que debe ser por lo menos el 1%. Nosotros acá en el Ecuador no llegamos ni al 0,5%, de tal manera que estamos muy retrasados. Cuando otros países latinoamericanos, como por ejemplo Brasil, Argentina, Chile, el mismo Colombia, superan ampliamente ese valor, ¿no? Entonces, en esas condiciones, por más que hay buenos profesionales aquí, me excluyo yo de esa lista, que hacen investigación especializada, dedicada exclusivamente a esa, no han podido entregar a lo que el país reclama. Por ejemplo, ahorita estamos en plena lucha contra una enfermedad que afecta a nuestro cultivo agrícola, que hasta hace poco fue el primero en las cifras de exportación, el banano. No ha podido pues resolver un problema que se lo conoce comúnmente con el nombre de moco. Moco, pues, es una enfermedad que, ocasionada por una bacteria que torna de color café y finalmente negro, oscura, a las hojas verdes del banano y finalmente la muerte de la planta y por tanto no hay buena Bueno, producción. algunos creen que el remedio es ponerle un polvito blanco, no a la planta, sino después en la caja de banano que mandan a Europa, pues. Bueno, eso, imagínese usted encima de todos estos problemas, el pobre banano. Recuerdo yo una obra de un amigo nuestro, el, el arquitecto Alfredo Vera Arrata, escribió la historia triste de un triste banano hace muchos años atrás. Y cierto es que él se refería al impacto que tenían en esa época las transnacionales bananeras, felizmente ahora no tanto, que ocasionaban pues tremendos daños a los agricultores y al mismo país. Entonces, este mojo, que es una enfermedad, como lo decía, ocasionada por una bacteria que se desequilibra en el ambiente,
porque en realidad las plantas se manifiestan con daños cuando se rompe el equilibrio natural que les corresponde y al romperse, pues ocasionan todos estos problemas. Sin embargo, estamos en presencia de esta plaga que le llaman, pero en realidad es una enfermedad. Podría profundizar en eso porque este es un enfoque importantísimo, ¿no? Y esto se aplicaría también a las enfermedades humanas. No es un problema de mero contagio, no es un problema de mera difusión con los modelos matemáticos que hay al respecto, sino que estamos hablando de la ruptura de un equilibrio ecológico, de una ruptura de un equilibrio entre el organismo y su ambiente. Exactamente, sí, porque en el ambiente mismo hay microorganismos que son benéficos, ¿no? Que estando en equilibrio en el medio ambiente, los benéficos y los perjudiciales, estos últimos no se manifiestan catastróficamente como ahora. Entonces se rompe ese equilibrio, pero también hay una difusión tremenda, ¿no? Una difusión ocasionada por el manejo inadecuado de los cultivos. Y aquí viene un punto importante que es en esto de manejo, que es necesario enseñar a los agricultores, ¿no? Si bien es verdad, el banano pues es un cultivo de élite. Aquí en el Ecuador hay más de 200.000 hectáreas de banano. La mayor parte en número, no de hectáreas, corresponden a agricultores de menos de 50 hectáreas, que se los considera todavía medianos y peor, con menos superficie, pequeños. Entonces, esos agricultores necesitan, inclusive grandes, necesitan una adecuada capacitación que esté acorde con lo que el mundo ha avanzado en estos temas, en los estudios de estas enfermedades en las plantas. Entonces, allí nos ha faltado muchísimo una capacidad de difundir las prácticas adecuadas para enfrentar. Y entramos aquí a un tema que es interesantísimo, es que ahora a las plantas se le da una resistencia natural propia de ellas. Se hacen unas movilizaciones genéticas que no son transgénicas. No sé si aquí entramos ya a un punto No, no, demasiado eso podemos técnico. desarrollar, está muy bien, vamos viendo. Entonces, Claro. esto quiere decir Entonces, que no se está bombardeando el ADN de la planta. no se bombardea el ADN de la Es planta, un pero problema sí de se selección artificial, ¿no? exactamente. Entonces, así como esta Para enfermedad, el nuestra moco, audiencia, es algo así como el criador de perritos, ¿no es cierto?, que cría una raza específica, seleccionando un linaje de padres que tengan ciertas características para obtener determinados resultados previstos. efectivamente, efectivamente. Entonces hay plantas pues que luego de los estudios correspondientes se les ha otorgado esa capacidad de resistir por ellas mismas sin que pierdan sus características. Usted sabe, el banano pues es una fruta fresca, lamentablemente golpeada por otro fenómeno ahora, ¿no? Que es nuestro amigo Trump, que le acaba de imponer al banano un Ya, 10% de para... eso hablemos después de un ratito. Solamente sigamos la Ya, línea de esto que me parece muy interesante, porque muy bien. estas referencias que está haciendo Alfredo para nuestra audiencia son muy importantes para ubicar que ya tuvimos efectos calamitosos, por ejemplo, la cigatoca negra, y de alguna manera el banano ecuatoriano ha salido de esa, ¿no? Sí, sí, y el tema de la cigatoca negra sigue todavía, ¿no? Sino que está bajo control. Y eso es precisamente la teoría del control natural de las enfermedades. Nunca van a desaparecer, van a estar presentes allí. Pero si le da a la planta la capacidad de defenderse ella misma, entonces la lucha contra estas plagas y enfermedades se vuelve más benigna, menos onerosa, menos costosa y se la puede manejar y controlar. Como esta enfermedad hay otra que gracias a los que somos creyentes, gracias a Dios, esta enfermedad todavía no aparece en el Ecuador, pero la tenemos muy cerca, en Perú y en Colombia, que ¿Cómo se llama? es el Fusarium raza tropical 4 o mal de Panamá raza tropical 4. Esa sí que es una enfermedad parecida a esta, se puede confundir con esta del moco bacteriano, pero tiene la capacidad de ser más dañina, más rápidamente afecta a las plantas.
Pero esa es la actividad agrícola moderna, ¿no? Que tiene que estar sujetas a estas eventualidades y hay que enfrentarlas. Ahora, Y ¿cómo, una, cómo en el pasado tuvimos, en el pasado con un país más pobre, en el pasado con tecnologías mucho más caras, mucho más lejanas, mucho más inaccesibles, con menos conectividad interna aquí en el país, se pudo combatir la cosa, se pudo controlar el asunto, se pudo volver a hacer viable los procesos, sobre todo para las haciendas más grandes, para los productores más grandes, ¿no? Aquellos vinculados a los grandes exportadores, aquellos que tenían relación con los bancos. Pero de un tiempo para acá, el apoyo del Estado se ha venido a menos en todos los sectores. No solamente el Programa Nacional del Banano tuvo una intervención muy fuerte, no solamente en el control de las plagas y en el desarrollo de la calidad de la fruta, sino también en mantener controlado el espacio, ¿no? Para generar ciertos cuellos de botella que definan ciertos precios, que defiendan ciertos precios. ¿Qué ha pasado con el neoliberalismo? Usted como ministro de Agricultura en un momento de transición tan importante como fue el gobierno de Rodrigo Borja, en el que se resistía, pero hubo una presión fuertísima para que continúen las políticas neoliberales, sobre todo es parte del Ministerio de Finanzas y el Banco Central. ¿Cómo bueno, se... mire, sí, mire, qué bueno que me trae al recuerdo del Programa Nacional del Banano. Me llena de mucha nostalgia también porque yo pues comencé mi vida como agrónomo precisamente en la actividad bananera y tuve la suerte de ser el director ejecutivo de ese programa siendo muy joven durante muchos años. Y en realidad el programa del banano resistió muchísimo la política esta arrolladora de las cosas estatales. Y fue eliminado después, en la época de Sixto Durán. Y finalmente, pues, totalmente, porque algo quedó de él, pero finalmente fue eliminado totalmente. El Pero luego programa pasaron nacional. con otros programas del Estado, de asistencia tanto Claro, claro, técnica claro. como de No asistencia quedó económica y ninguno, no social. quedó ninguno y eran varios programas, entre esos el programa del Banal, que subsistía por sí mismo. Esto era una cosa importante. Las inversiones del programa, el mantenimiento de su numeroso personal técnico, administrativo y todo, era en virtud de aportaciones que hacían productores y exportadores. Y en ocasiones este programa asistía a los otros cuando tenían dificultades financieras. Entonces, se terminó eso y se entregó a la empresa privada, por ejemplo, el control fitosanitario que llamábamos nosotros, o sea, el control de las plagas y enfermedades, especialmente de Entonces la parece que soja. la plaga que más fuerte que el moco bacteriano, que la cigatoca negra, ha sido el neoliberalismo, pues. Perdón, no le escuché muy bien. Una plaga peor que la cigatoca negra y que el moco bacteriano ha sido el neoliberalismo, entonces. Bueno, mire, yo creo que antes y después ha habido y seguirá habiendo estas plagas y enfermedades, pero hay que enfrentarlas, ¿no? Eso es la ¿Y qué obligación. qué ha significado el cambio de una atención estatal al costo, digamos, con respecto al libre mercado en lo que tiene que ver con la eficacia de la atención y sobre todo la inclusión, ¿no? Porque seguramente las grandes unidades agropecuarias tienen la posibilidad de contratar a los precios que den sobre todo aquellas vinculadas a los agroquímicos, pero los pequeños y medianos productores van a tener mayores dificultades de acceder a esos costos, ¿no? Bueno, mire, esa es la versatilidad de esta planta, del banano, ¿no? Como cultivo, o sea, sembrado adecuadamente, de que hay productores pequeños que son altamente eficientes, ¿no? Que han logrado, pues, mantener un nivel de capacitación por ellos mismos y se ha sostenido. Fíjese usted el banano como ha crecido en exportaciones. En esa época del programa del banano no llegábamos ni al 1.400.000 toneladas. Ahora pasamos de los 7 millones de toneladas de exportación. Eh, las áreas no se han ampliado no, totalmente, o sea que ha habido incremento de rendimiento, aumento de la productividad, y eso ha hecho que
los bananeros se mantengan con niveles apropiados. Para En nuestra ese, audiencia, este es un punto que marca la diferencia de lo que fueron las grandes plantaciones en Centroamérica y también en Colombia, que dieron lugar a muchísima represión a los movimientos sociales, a los trabajadores que eran objeto de unas represiones brutales, ¿no? La negociación que hace Galo Plaza y su ministro, sobre todo Colón Serrano, es muy importante para diversificar. En el caso del Ecuador se negoció no solamente la presencia de grandes haciendas, sino también de medianas y pequeñas propiedades en una combinación distinta que incluía el tema de la colonización en la costa, sobre todo, o sea, la ampliación de la frontera agrícola en general, no solo de la frontera bananera, y que dio excelentes resultados, porque es un modelo que se ha mantenido desde los años 40, es decir, estamos hablando de casi 80 años de existencia de este modelo que con sus vaivenes, inclusive cambiando de variedad, ha podido subsistir a través de las décadas. bueno, el cambio de variedad, usted lo menciona y me voy a referir a ese punto, fue fundamental, ¿no? Antes, pues, la variedad que se sembraba era la La Gros Gros Michel, Michel. que se conoce comúnmente, todavía hay por allí, como banano de seda. Ese es un banano muy exquisito, muy rico. Se consume mucho en la serranía ecuatoriana y en todas partes, ¿no? Y Y en la sierra o es el banano seda, todavía se le dice en algunas partes, pero más común es el guineo, ¿no? Y cuando se le sí, organiza, guineo, porque ahora ya ni se guineo, diferencia guineo. eso. Guineo, aunque ahora, por ejemplo, los españoles que quieren diferenciar su banano, que dicen que es de mejor calidad que el nuestro, ellos se llaman plátano y otros países europeos también usan la terminología plátano, pero son en realidad pues guineo. Eso tiene un respaldo genético importante que los diferencia radicalmente entre el banano de postre propiamente dicho y el banano y el plátano de cocción. Entonces, el nuestro sí El es un plátano banano verde. plátano verde, plátano verde para sus novatos radioescuchas, televidentes. El banano se exporta como fruta fresca de color verde, esto sale de las plantaciones, sale de los racimos, se los desmana de los racimos y se los introduce en una caja, ahora en caja, antes era racimo mismo que se exportaba, ¿no? Esto es interesantísimo. Ha habido pues cambios radicales en el proceso de desarrollo bananero. Se le Desde manda los el guineo, se le manda al banano todavía verde, eso si es que no lo ve un lojano y hace repe, por si acaso. Pero es Sí, importante sí, ubicar, ¿no es sí, cierto?, sí, que sí. no es el verde que le llamamos que es una hortaliza, o sea, que se lo utiliza como Es para el cocer, verde o para el cocinar. plátano que le llamamos acá Claro, también, nosotros, es la ¿no? diferencia, sí. Entonces, no, en la terminología internacional, banano verde fresco, pulpa blanca, ese banano tiene que inmediatamente ingresar a un ambiente refrigerado, a un ambiente de control de temperatura, con temperatura baja. Y el banano llega a los países de destino también de color verde y llega casi igual, algo maduro un poquitito, levemente, pero llega casi igual. Y así tiene que ir a las grandes cámaras de maduración que finalmente se encargan de transformar el banano verde en banano maduro que cambia pues de color al amarillo ese brillante Eso, típico y del esa es banano. una clave importantísima, esta clave técnica para nuestra audiencia, presten atención porque esto ubica los cuidados del momento del empacado. El momento del empacado tiene que hacerse, porque además pueden haber también infecciones si es que no se hace bien el empacado, se puede dañar Así, la fruta. Entonces, así es, el que se así es. contaminen los cargamentos con cocaína, ¿no es cierto?, requiere un altísimo grado de intervención, una presencia muy visible que es rarísimo que siga ocurriendo en el país. Exactamente, y qué bueno que lo ha tocado usted porque dentro de esta mi actividad yo ya estoy pues retirado, estoy jubilado, sin embargo pues por mi calidad de columnista de opinión de Diario El Universo, de Diario del Diario de Puerto Viejo y el Correo de Machala, pues estoy un poco al tanto de todo lo que pasa en esta actividad. Entonces he visto yo programas de televisión que han dado inexactitudes respecto a las exportaciones de banano. Entonces, el O sea, no nos dan banano, a comer bananos, sino cuento todo el tiempo los medios de sí, sí, comunicación. A ver, sí. cuéntenos por qué, Eh, cuáles son las eh, mentiras que nos dan.
Mire, y me voy a referir porque ya lo escribí y tuve una intervención también en ese canal, en un canal internacional latinoamericano de gran difusión que es This News. Entonces, yo pude aclarar allí cómo es que se hace el proceso de exportación de banano y en qué momento se introduce la droga, porque se da a entender cuando se pasa el documental y alguien corta un dedo del banano, lo abre, se da a entender que es en medio de los dedos de la fruta mismo que va la droga. Entonces, imagínese usted un niño, un joven europeo, americano que vea eso, dirá que corre el riesgo de de estar metiendo droga dentro del mismo dedo del banano. No, el banano va lo que llaman vulgarmente el gancho ciego. Yo no sé por qué le llaman así, porque de gancho no tiene nada y peor de ciego. Entonces, esa droga la introducen después de violentar los contenedores. Y aquí viene un tema importante. Usted conoció las exportaciones como, a pesar de que usted es mucho más joven que yo, las exportaciones de banano en racimo. Eso cambió radicalmente cuando se hizo en cajas. Y peor ahora que se hace casi totalmente en contenedores. Los contenedores llevan 1080 cajas de 14 kilos netos de peso. Entonces, en esos contenedores, en los pisos, en los falsos pisos, en todas las ranuras que tiene un contenedor, allí va la droga. ¿Cómo la introducen? Eso sí que es una tecnología tremenda. ¿Cómo violan los sellos de calidad que le ponen a los contenedores? El banano es la actividad más controlada en el aspecto de Es producción. rarísimo que, inclusive, porque yo vi un documental británico de Daily Telegraph, que es una empresa, además de más de 100 años, ¿no es cierto? Con muchas vinculaciones, no solamente con los medios financieros, sino con los servicios secretos británicos, que querían comer el cuento de que esto se lo hacía con piraguas en el alta mar, en una situación improvisada, yendo furtivamente sin que se enteren los del barco, sin que se enteren los exportadores, sin que se entere el puerto, sin que se entere la policía, sin que se enteren los militares, sin que se enteren la aduana, lo cual, o sea, lo que claramente es una desinformación para tratar de exculpar a toda una serie de responsabilidades, ¿no es cierto?, que están ahí presentes, pero que tampoco son, estamos hablando de miles de gente, estamos hablando de cuántas son las empresas exportadoras de banano, cuáles son las empresas que manejan los puertos, cuáles son las autoridades, cuáles son las empresas que tienen barcos. ¿Cuáles son las autoridades militares, civiles, policiales que están en las áreas de donde sale la droga? Es decir, no hay a dónde irse. Entonces No, no, yo creo definitivamente que es tiene muy razón usted. importante lo que usted nos está diciendo. Todo es clarísimo, oiga, todo es clarísimo. Esa cuestión fantasiosa de que el banano en alta mar y todas las cosas. Tuve la suerte de viajar en un buque bananero cuando fui estudiante de agronomía, porque tenía interés de ver cómo es que el banano llega tan bien. En esa época recién se comenzaba a exportar por cajas y cómo controlaban la temperatura y todo. Pero un barco, una vez que se cierra la bodega, no se vuelve a abrir, es hermético. Y eso es a una temperatura bajísima. ¿Dónde se cierra la bodega? La Porque bodega, también se han encontrado, yo he visto videos que acá lastimosamente y sospechosamente los medios de comunicación comerciales no los presentan, pero yo he visto en el internet medios europeos en el que se encuentra el cargamento con cocaína, aparece el nombre de la empresa, que acá no se la menciona y que apareció en el debate presidencial, pero tienen que abrir no solamente el container, sino que abren la caja y en la caja de banano está, o sea, al lado de los dedos de banano forrados con el respectivo plástico, ¿no es cierto? Que además tiene unos químicos y toda una cuestión, claro, claro. aparece la droga. Eso es irreal, francamente, ¿no? La droga va en la caja, ¿no? En la caja. La droga va en el contenedor. La caja va en el fondo falso del contenedor o en la parte superior del contenedor. Hay lugares donde van, pero es que no son gramos, son kilogramos. Del Ecuador encontraron más de 300 toneladas en el año anterior. Entonces, son cantidades grandes. Oiga, y qué pena que yo escuché al presidente
y le tocaron este tema y no hizo realmente una explicación de cómo es esto del negocio, de la exportación del banano y se incorpora la droga, ¿no? Él defendió de que no es parte de ella, pero da la impresión de que no conoce realmente cómo es esta actividad. Cosa que Y ha de ser bien raro, ¿no? Porque es una familia bananera por varias generaciones. de verdad, entonces ahí sí que creo que cometió él una ligereza, fue muy simple su explicación. Y en eso han caído también los grandes exportadores de banano, que Pero no ahí saben. parece que en los últimos gobiernos hay rabo de paja, ¿no? Porque no solamente son lo que mencionamos, las grandes exportadoras de banano, las empresas que manejan los puertos, las que tienen los barcos que reinciden una y otra vez, sino que también son los bancos a través de los cuales se hacen las transacciones. Esto no lo puede hacer un banco que no tiene relaciones internacionales y este sí, tipo de servicios específicos de comercio exterior, ¿no? Y hágame, esto es una logística muy especial, ¿no? Que involucra una organización extraordinaria. Tienen que haber bancos de por medio en esto, ¿no? Y bancos muy grandes. Porque mire, esta actividad ha cambiado radicalmente. Ya los exportadores no son dueños de barcos, ¿no? Los exportadores ya chartean los barcos, o sea, contratan barcos. Ahora los dominantes de este negocio a nivel mundial no eran las típicas transnacionales, Standard, United o Del Monte. Ahora son las grandes cadenas de supermercados europeos y americanos. Esas son las que manejan e imponen su voluntad y su precio para la compra de banano. Entonces, esto hay que verlo ya con los cambios que han habido, ¿no? A ver, Y, cuéntenos en detalle cómo era antes y a partir de de qué años más o menos Bueno, empezó a hasta transformarse. hace una década atrás, los grandes dominadores del comercio mundial de banano, y ahí radica esto, pues el que domina el comercio de banano es el que controla el mercado de banano, porque aquí no hay mercado libre, discúlpenme, porque por más que se diga, no hay mercado libre. Este negocio es controlado por estas grandes corporaciones, ahora llamadas cadenas de supermercados, que son las que dicen para el año 2025 le voy a pagar $1 menos por caja al banano ecuatoriano. ¿Pero por qué razón, no? ¿Cuál es la razón? Entonces ellos imponen, ¿no? Ellos imponen y he tenido yo la mala noticia, no la conozco bien, pero también han caído nuestros supermercados nacionales, que ya venden fruta madura de muy buena calidad, en que el trato que le dan a los proveedores de la fruta es tremendo en cuanto al pago y todo. Entonces, al cambiar ya la participación de las transnacionales que finalmente se dieron su espacio a las grandes cadenas de supermercados, entonces son estas las que imponen su voluntad en este negocio, ¿no? Entonces, la gran lucha bananera en estos momentos, que debe ser una cosa compartida, no solo de productores, exportadores, sino del mismo gobierno, debe acompañar la lucha para que el banano se pague mejor. Es la fruta más barata comparada con otras. Es la fruta que se puede consumir todo el año, Bueno, pero yo no tengo se que, a paga. propósito de eso, también tengo que dar una anécdota. A mí me tocó estar en las negociaciones en algún momento del TLC con Europa, que nosotros queríamos que no sea un TLC. Y Europa tenía al banano como producto rehén, como una especie de cautivo, ¿no es cierto?, para chantajear las condiciones en las que se iba a dar el resto de productos, de negociación en el resto de productos, pero también sobre todo en servicios y servicios financieros, propiedad intelectual, que es donde el abuso es mucho mayor, ¿no? Y resulta ser que para el momento el Ecuador ya había estado 15 años peleando con la Unión Europea, el que se cumpla lo que la Unión Europea ya firmó en la Organización Mundial de Comercio. Sí, simplemente Exactamente, se sí. había Ese pasado fue, 15 años sin cumplir. El Ecuador le había puesto 9 paneles, o sea, paneles son exacto. las denuncias que se hacen ante la Organización Mundial de Comercio, Exacto. documentando una y otra vez que estaba violando lo que ellos se habían comprometido, ¿no es cierto? Y Entonces, reclamaciones todo este discurso de libre comercio es una gran mojigatería, es una gran alcahuetería. exactamente. En la práctica eso no funciona, ¿no? Entonces, esta lucha bananera del Ecuador ha sido extraordinaria, sinceramente, ¿no? Yo estuve en gran parte de ella como director del Programa Nacional del Banano,
Estuve cuando burlaron la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano, la UPEP, que lamentablemente fracasó. Pero ¿Eso en qué año hubiese fue? sido, eso fue por los años 70, 75, 76 por ahí, ¿no? Estaba el Ecuador listo ya para firmar, pero recibió el ministro correspondiente una orden que no lo haga en último momento y dejó Bueno, se- yo le cuento, no voy a dar nombres, pero fueron también personeros, dirigentes del sector, acá, del sector privado, que se opusieron a una acción que estaban dispuestos a hacerlo porque estaban negociando en conjunto con Colombia, Perú, que también producen, que también exportan banano, pero también Costa Rica, que no estaba en la negociación, estaba dispuesta a participar en una protesta que hubiera cambiado no solamente la efectividad, porque estas resoluciones de la Organización Mundial de Comercio, el problema es que no hay nadie que ponga la fuerza para hacerlas cumplir. Entonces, el punto fundamental era que al principio de la negociación había que liberar este rehén que tenían, que era el banano ecuatoriano, ¿no es cierto?, en esas negociaciones, pero que también le convenía hacer lo mismo a Colombia, a Perú, y Costa Rica podía también participar en esa situación. Y fue el sector privado, yo no sé si con conocimiento de sus afiliados, pero fue el sector privado el que desbarató esas posibilidades, ¿no? Sí, sí, efectivamente. en el caso de Europa, inclusive había hasta España, porque España y Francia, por el tema de sus ex colonias, son las principales opuestas a esta situación. Entonces teníamos la alianza, teníamos el compromiso de Alemania, teníamos el compromiso hasta de Inglaterra, teníamos el compromiso de Italia. Y en Francia había una situación ambigua, pero habían sectores, incluyendo del Partido Verde, con dirigentes campesinos como Joseph Bové, que estaba dispuesto a apoyar el asunto. Y en España, ¿no es cierto?, había gente de la Cancillería en la época de Zapatero en la que estaban dispuestos a negociar el asunto. O sea, había toda la posibilidad de armar la situación y fueron los propios personeros del sector, los propios dirigentes gremiales, los que se viraron. Solamente para que quede constancia. No, sí, yo efectivamente, eso es verdad, ¿no? No se olvide que en esa época las naciones obedecían muy bien a ese denominativo de banano república. Eran estados, repúblicas enteras en las Ahora, que no. lo que usted cuenta es de los años 70, yo le estoy contando del 2007, 2008. Claro, claro. Este ha sido un largo proceso, ¿no? Que finalmente el Ecuador lo ganó a media, porque todavía sigue pagando un arancel, ¿no? Y lo seguirá pagando, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Entonces han sido esos miles y miles de millones de dólares que, bueno, no lo paga el Ahora, Ecuador, pero pero ahora, cuando lo se paga paga. ese arancel, se supone que la Unión Europea se comprometía a compensarnos ese arancel con ayuda al desarrollo que no ha sido reclamada por el Ecuador. Pues, ¿dónde están esas ayudas al desarrollo? Bueno, mire, Para nuestra usted audiencia, lo que estamos diciendo es que la Unión Europea, para favorecer, para desviar el comercio, por eso técnicamente se llama desviación de comercio, para desviar las compras que hacen los ciudadanos europeos hacia países de África, básicamente las ex colonias con las que tenían ciertos compromisos, y no para favorecer ese desarrollo, sino para compensar los mecanismos depredadores con los que opera, por ejemplo, Francia a través del manejo monetario y bancario en esos países. Francia tiene todas las exportaciones que hacían las ex colonias francesas, no las recibía el país, sino que las recibía el Banco de Francia. Por favor, yo sé que no me van a creer lo que estoy diciendo. Por no, favor, en el internet revísense, porque justo ahorita algunos países se están rebelando respecto a semejante injusticia, semejante barbaridad. El Banco de Francia imponía a sus funcionarios, en algunas partes por ley y hasta por constitución, en los bancos centrales de las naciones supuestamente independizadas, estamos hablando de al menos 14 países africanos, y se quedaba con los dólares, se quedaba con la plata de las exportaciones que no ingresaban al país, y luego le daba un préstamo al país, generosamente, para que ustedes se enteren, ¿no? Entonces, para compensar estas barbaridades, se hacían los que daban ciertos privilegios, ciertas cuotas a la exportación, por ejemplo, del banano, pero también del café, del cacao, de otro tipo de productos agrícolas, lo cual perjudicaba, ¿no es cierto?, las exportaciones ecuatorianas, que era el principal productor latinoamericano, de América Latina en general, pero sobre todo
ecuatorianas. Entonces, se supone que después de haberle ganado 9 demandas, se supone que ya la Unión Europea dijo, bueno, ya no tenían la cara de hacer esa situación, porque además ya se firmó lo que sería el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, como una campaña de relaciones públicas, dijeron, bueno, vamos a seguir violando la Organización Mundial, las leyes de la Organización Mundial de Comercio, pero les vamos a compensar para que ya no joroben. Y se supone que nos iban a compensar con euros a través de programas de capacitación, de asistencia técnica y otros elementos que podían haber sido aprovechados por el país, pero lastimosamente no se lo ha hecho, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí hay una gran injusticia porque lo que el Ecuador, la fruta como tal ecuatoriana, y de una vez le digo latinoamericana, porque algunos países latinoamericanos sufren lo mismo, es la que origina el pago de ese impuesto en Europa, ¿no? Si no hubiese la fruta, no hubiese ese impuesto. Y entonces la compensación ha sido ridícula. Oiga, yo estaba examinando el otro día y eso no llega ni a 100 millones de dólares, cuando esto representa miles de millones. Yo pude calcular y estuve con Cecilia Calderón, que estudiamos este caso, y vemos cómo la fruta ha significado un aporte para la Unión Europea, porque ese arancel, pues teóricamente lo pagan los importadores, ¿no? Pero eso viene de una fruta de cada uno de nuestros países. Entonces, tiene que haber esa compensación. Lamentablemente, yo no he podido encontrar la disposición legal precisa en estos convenios que han habido de que tiene que ser esa compensación equivalente de alguna manera, ¿no? Entonces, si se produce o se exporta cantidades inmensas que provocan este arancel alto, debe haber una proporcionalidad el regreso de eso en beneficio de los países. Y aquí los que nos dan pues la Unión Europea son unos programitas de capacitación educativa por ahí, unos que otros por allá, y eso no es nada frente Que al básicamente aporte. para tomarse la foto, ¿no es cierto? No tiene un efecto real Nada sobre la más, producción. nada más. Ahora, yo recuerdo Entonces, que también en ese entonces se había negociado, María Fernanda Espinosa también estuvo involucrada en ese proceso, inclusive después de que dejó la Cancillería, con un diputado, además un economista famoso francés, Alain Lipitz, en el que se buscaban mecanismos, ¿no es cierto?, para garantizar un flujo de asistencia técnica para banano orgánico y de pequeños productores. Y eso también quedó en nada, ¿no? Sí, de lo que conozco, no se concretó esa situación porque era un proyecto masivo y que el Ecuador estaba particularmente privilegiado precisamente porque estábamos impidiendo que entren los transgénicos a los que usted hacía referencia hace algún momentito, ¿no? Entonces tenía ajá. un particular interés por parte de Europa por el hecho de que las condiciones ambientales en el Ecuador permitían ese tipo de producción. Sí, efectivamente, ¿no? Pero esto es una lucha que hay que iniciarla. Todavía se puede perfectamente bien porque lo que se sigue pagando son 75 euros por tonelada, es bastante, eso que equivale a más de $1 por cada caja de banano, ¿no? Entonces, imagínense ustedes los millones la Unión Europea es el principal socio comercial ecuatoriano en cuanto a volumen bananero, o como grupo bananero, pero la nación más grande que importa banano en estos momentos es Rusia, ¿no? Estados Ahora, Unidos ya no es. justo de eso quería comentar también, porque resulta ser, ¿no? Que ha sido paradójicamente el abuelo del actual presidente el que, conjuntamente con otros productores, como los señores Wong, los que abrieron en plena Guerra Fría, abrieron el mercado detrás de la llamada cortina de hierro, porque era Rusia, era la Unión Soviética en ese entonces y los otros países socialistas que no tenían divisas y que en muchos casos hacían una especie de trueque, ¿no? Con tractores, con Lada, con estos automóviles Lada, con Urea, con otros insumos, ¿no es cierto? Y que se terminaron siendo tremendamente beneficiosos para el Ecuador, ¿no? Cuéntenos un poquito de esa historia. Sí, fantástico. Efectivamente, estos prohombres ecuatorianos, como el abuelo del presidente y el don Segundo Wong Mayorga, que fue un gran exportador, que vino desde abajo, todos han venido desde abajo, pero lograron especializarse en esto de las exportaciones y en los negocios bananeros, que alcanzaron pues un nivel extraordinario en el mundo, ¿no? Entonces,
No había, pues el banano no se lo conocía por allá realmente como fruta fresca. Y créanme que todavía hay partes de Rusia, por ejemplo, que no conocen el banano, no han consumido el banano. O sea, todavía hay una posibilidad de incrementar el consumo bananero en el mundo extraordinario. En mi época, lo máximo que había de consumo per cápita eran 10 kilogramos por persona y por año. Ahora hay países que consumen 20, 25 kilogramos. Entonces hay una distancia grande porque el banano ha ganado terreno de manera extraordinaria por su Y sobre todo por la característica. cantidad, en países fríos por el tema calórico, ¿no? Además del sabor, es el tema calórico, que es muy Ah, importante. claro, evidentemente, y, no, y cada día se encuentran más virtualidades en el banano, de todo aspecto, que es de gran ventaja la fruta como fruta fresca, ¿no? O sea, nosotros en eso somos privilegiados, y hay una cosa que nos diferencia, y esto vale la pena que escuchen sus televidentes. El banano ecuatoriano tiene una particularidad que se la da su situación geográfica por la línea equinoccial. Recibe pues rayos solares directamente y eso increíblemente hace que el banano una vez maduro, ya maduro, en las estanterías de los supermercados dure uno, dos y hasta 3 días más que los otros. Y eso en términos comerciales en un supermercado es extraordinario. Eso nadie nos puede quitar, eso nos ha dado la naturaleza pródiga con el Ecuador, ¿no? Entonces, y lo que usted acaba de decir, ya el Ecuador ahora es el primer país exportador de banano orgánico del mundo, cuando antes era República Dominicana y después Perú, ¿no? Entonces nosotros hemos avanzado muchísimo en esto, ¿no? Y ha sido un trabajo privado de pequeños, medianos y grandes, realmente extraordinario. Entonces, estamos todavía en gran posibilidad de seguir luchando por reivindicar el banano, que se le pague lo que debe ser. Y Ahora, ahora, fíjense, ahorita sí estamos entrando en un tema que me parece que es fundamental, ¿no? Y que ha sido el mal de siempre. A pesar de que en el Ecuador no hemos tenido las matanzas de Urabá, que las retrata tan poéticamente en varios libros Gabriel García Márquez, así, no hemos tenido la represión brutal de Centroamérica, ¿no es cierto?, de Nicaragua, Guatemala, Honduras. Aquí en el Ecuador, de todas maneras, hay unos niveles de explotación brutal al trabajador y sobre todo y al productor, ¿no? Sobre todo al pequeño productor, por parte de los intermediarios y en los dos lados, ¿no? En los dos extremos de la cadena de valor, o sea, por el lado de la venta de los insumos y por el lado de la compra final. Es decir, a la final el cuello de botella para nuestra audiencia, ¿no es cierto? Los cuellos oligopólicos y oligopsónicos, quiere decir donde hay pocos vendedores como vendedores de insumos por el lado de los proveedores, ¿no es cierto? O cuando hay pocos compradores por el lado de la compra en la finca y el embarque, porque si es que no se puede exportar, el mercado interno es demasiado estrecho. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que de cada dólar cada euro que se paga, que paga el consumidor final en Estados Unidos, en Europa o en Rusia, ¿no es cierto? No les llegan ni centavos al productor y peor aún para el trabajador, ¿no? sí, pues eso es injusto. Yo estaba viendo un trabajo por ahí que de todo el volumen que significa la actividad bananera mundial ya de banano maduro, lo que queda para los países no llega ni al 10%, tanto a los países como a los exportadores, productores. O sea, eso es injusto, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Y el consumidor europeo, me refiero al consumidor europeo, no tiene problema en pagar un poco más por el banano, ¿no? Claro. Pero esto tiene, y ya se está haciendo conciencia, pero Hay esto mucha conciencia, este es muy importante, hay una movilización social muy importante en Europa y que apreciaban estos valores, o sea, el tema de la justicia social, el tema del el cuidado del ambiente, la gente está dispuesta a pagar un poquito más, ¿no es cierto?, si se trata claro, bien a claro, la claro. gente. Y ¿Ya? Y entonces, por eso la el Ecuador ha fruta. estado desperdiciando ese nicho de mercado por la codicia, la avaricia de ciertos sectores aquí en el país, ¿no? Qué lástima. Sobre Sí, todo los grandes efectivamente. exportadores. Pero mire, hemos tenido avances importantes, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, un sello que se llama Fair Trade, comercio justo, que observa todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Y ya los europeos
han hecho conciencia de lo importante que es esto, ¿no? Porque ese sello mira mucho, no solo el precio, mira mucho lo que usted acaba de decir, la cuestión laboral, ¿no? Que los trabajadores de las bananeras, y quizás esto valga la pena explicar, cuando hablamos nosotros de productores, productores es el dueño de la propiedad, puede ser pequeño, mediano, grande, pero ahí hay trabajadores. Por cada hectárea de banana hay 1 o 1,5 trabajadores, ¿no? Entonces, a esos es los que hay que ayudarlos, hay que beneficiarlos. Y Alfredo, ahí tenemos en el caso el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central sacó unas estadísticas sobre la base de los datos del Banco Central del Ecuador y del INEC que mostraban que el trabajador asalariado en el sector bananero tenía un salario promedio por debajo del mínimo vital. Bueno, eso ahora no es posible ya. Ahora no es posible. Toda la fruta ecuatoriana sale con un sello, con una certificación en la que observa mucho esos aspectos, ¿no? De tal manera que esta es otra cosa, regresando un poquito a la droga. La droga es la fruta es tan verificada que en las mismas bananeras, de pequeños bananeros, hay cámaras que están chequeando, porque efectivamente el trabajo manual, el proceso facilita la posibilidad de que se puedan introducir en las cajas drogas. Pero hay cámaras por todos lados, hay Entonces, control. ¿dónde se hace el acto de magia, Alfredo? Son las grandes Ah, organizaciones en las entonces son ciudades. las grandes, son los grandes Ah, intermediarios, son los grandes exportadores, ahí en esa cadena. Y el tema del puerto, pues. no creo tanto los exportadores, oye, se cuidan A mucho. ver, ¿cuál es su hipótesis? ¿Ah? ¿Cuál es su hipótesis? Es que es la mafia que controla esto, pues. ¿Cómo entra la droga al Ecuador? Entra por la frontera norte especialmente. Ahí está la clave, la introducción de droga desde allá. No, pero logísticamente tiene que ser en el transcurso entre la finca y el puerto, no hay otro. No, hay lo que se llaman los patios de consolidación, que son unos patios que están cerca de los puertos, Por donde eso. la fruta se la reacomodan. Ahí hay que ver ahí, ¿no? Y en eso no tienen nada que ver los productores, No, ni no, los sin duda, sin exportadores. duda. Exactamente, pero el punto está ahí en esa logística. Es decir, Claro. no estamos hablando de una situación en la que se debería involucrar a 3 trillones de soldados con la ayuda de marcianitos. O sea, aquí es una cuestión así de específica. Aquí está la logística, aquí está la trayectoria de la fruta, y entonces lo que hay que buscar, dónde son los puntos vulnerables, no hay a dónde irse. Claro, evidentemente está ubicado, ¿no? Hacia allá hay que trabajar. Yo vengo oyendo siempre que este es un problema de inteligencia, ¿no? Que hay que y aplicar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo será eso, no? Pero es Ya un está problema de tan... inteligencia porque nos están haciendo los tontos a nosotros, pues oiga. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo mucho en la inteligencia y en la inteligencia artificial, ¿no? Pero debidamente aplicada, pero nos están aplicando de diferente manera. Entonces, Aquí ni siquiera la inteligencia natural quieren reivindicar, ese es el problema. la lucha está planteada, ¿no? Mire, usted me ha hecho recordar, yo tuve un compañero, el economista, que escribió un libro sobre todas estas cuestiones, que trabajó mucho en el Ministerio de Comercio Exterior, ya falleció, no recuerdo bien el nombre, pero su esposa trabajaba en el Banco Central, también economista. Cartagena, Guillermo Ah, Cartagena. sí. Guillermo hizo unos estudios fantásticos de lo que estamos hablando ahorita, de la desigualdad y del trato injusto de la Unión Europea al Ecuador. Entonces, él estableció con precisión las cantidades que le birlaron al Ecuador por estos temas. Entonces, eso hay que revivir, esa lucha hay que revivirla. Pero precisamente estos programas valen para eso, porque pensar en una cuestión pública estatal lo veo yo muy difícil, ¿no? No, estas cosas no se plantean allí, pero hay que hacer la lucha, ¿no? Hay que hacer la lucha. Todavía podemos. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, se planteó ayudas para enfrentar esto del fenómeno del niño, la niña. Ahora ya no sabemos si es niña, niño, o cuál otra, ¿no? Pero para eso se requieren muchos recursos, ¿no? Hacia allá deben ir dirigidos esos recursos de la Unión Europea, ¿no? Porque igual también
Pasa con el cacao, por ejemplo, ¿no? El Claro, cacao también, cacao, café y bueno, y flores ah, también. flores, ¿no? Entonces, Y ahora realmente hay otra, yo creo que ahí es importante ubicar el ejemplo de Perú, ¿no? En 10 años se convirtió en el primer exportador mundial de arándanos. O sea, exacto. de cero a ser el primer productor mundial. Es decir, yo creo que es crucial el entender que el país tiene una cantidad de opciones que a veces por una desmoralización programada simplemente nos negamos a ver. Es decir, decimos, no, es que eso no se puede, el Ecuador no tiene vocación, esto es imposible, esto es una cuestión que tomaría, que se requeriría cosas, o sea, que creándonos un océano de imposibilidades para mantenernos totalmente paralizados. Cuando en realidad ya hemos tenido experiencias, ¿no es cierto? Experiencias exitosas, obviamente con defectos. Aquí no estamos hablando en una estructura capitalista, dependiente, oligopólica, con sectores oligárquicos, con todo tipo de mecanismos de explotación que se han dado por todo lado, inclusive con efectos sobre el medio ambiente, que es necesario ir corrigiendo. Pero en el Ecuador han habido muchísimos ejemplos, ¿no es cierto?, de poder salir adelante. Y eso es lo que ahora se nos está cerrando los ojos, ¿no? En medio de un clima de mucho odio, no se plantean soluciones. no, ninguna, ninguna. Es doloroso aceptarlo, ¿no? Pero esa es la verdad. Pero no, tenemos que hacerlo, ¿no? De alguna manera, en los foros en los que nos podamos mover, aunque todo aquí es político, ¿no? A nivel político esto no se trata, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, tenemos que conducir a nuestra sociedad hacia el análisis y el estudio de estos problemas, en las universidades. Qué pena las universidades, oiga, yo las veo silenciosas, calladas, pasivas totalmente, por lo menos me refiero a las de acá de Guayaquil. No hay ningún interés, son No, y en Quito universidades tampoco, es decir, no se el, ve. Yo insistiría en ese trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. Jonathan Báez, por ejemplo, tenía esas investigaciones. Y esto fue antes de que el gobierno de Moreno, y ahí había de ministro de Trabajo, estaba justamente un dirigente bananero, estableció un acuerdo ministerial, cosa que es rarísima, pero como en este país, como decía el Yuro Córdoba, ¿no es cierto? Hasta se tuesta en granizo, ¿no? Se tuesta a granizo. Entonces, con un acuerdo ministerial se fue en contra del Código de Trabajo, diciendo que como estaba en emergencia el sector bananero y después le ampliaron al sector camaronero y después le ampliaron al sector turístico y dijeron que todos los hoteles eran turísticos. Y entonces se violaban los mínimos en términos de las horas de descanso, las horas extras, los pagos de vacaciones, la afiliación al seguro social y todas esas cosas. Entonces, yo sí creo que valdría la pena también investigar, ¿no? Puede ser que yo esté equivocado y que ahora ya se hayan superado esas cosas, pero lo último que yo sabía es que no. La situación de los trabajadores en el sector bananero siguen siendo precarias y siguen siendo precarias y en lugar de avanzar, con lo que se hizo en la época del ministro Ledesma, creo que se llamaba, esto estoy hablando de enero del 2018, se crearon la patente de corso, digamos, para que muchos empresarios inconscientes violen los derechos de los trabajadores, ¿no? bueno, hay rezagos de eso definitivamente, no quedan todavía, pero sí ha habido un avance importante, ¿no? Que valdría la pena que usted los examine últimamente. También hay trabajos que demuestran que ya ha cambiado la situación, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Porque, Es porque una cuestión que las universidades tendrían que ir a hacer investigación de pero campo, ¿no? lógico, no hágame el favor, Con ¿no? respecto a esto y con respecto al otro tema que es el que no se respetan los precios al productor. Mire, el Ecuador, como ningún otro país bananero, tiene una ley especial bananera, que es la llamada ley bananera, efectivamente. La ley bananera establece en sus artículos la necesidad de señalar un precio mínimo de sustentación para el banano. En estos momentos, para la caja típica de banano es $7.50 la caja. Y se supone que ese precio pues debe cubrir todos los costos de Pero producción. ahí estamos con la tradición que nos viene de la colonia española, ¿no es cierto? La ley se acata, pero no se cumple. Exacto. Entonces determina, últimamente hubo pues, un gran movimiento que se lo llevó a la Asamblea Constituyente y terminó en la Corte Constitucional de declarar inconstitucional esa ley que tiene más de 25 años ya, para que esos artículos sean declarados inconstitucionales. Pero felizmente, la Corte Constitucional, con el voto mayoritario de sus jueces,
determinó que la ley, que el precio mínimo se ajusta a lo que señala nuestra constitución, la que tenemos actualmente y la que hay que respetar, ¿no? Que nosotros mismos aprobamos. Entonces dictó un fallo que es una pieza jurídica digna de ser leída. Yo sí que me he encargado de difundirla realmente porque consagra el precio mínimo de sustentación frente al mal llamado mercado libre que no existe. Lo decía el otro día Macron, ¿no? Las fuerzas del mercado en los productos agrícolas no funcionan. Esto es que el Estado tiene que intervenir y Macron es un centro derechista de primera. Entonces, esto no es de política solamente, sino de Y además humanidad. En Europa la intervención estatal, sobre todo en el sector agrícola, es pero a la vena, ¿no? Es decir, nos quieren convencer del tema neoliberal del libre mercado, pero en los hechos, los países, y en los Estados Unidos también, el PL 480, la legislación, la intervención masiva del Estado en el sector agropecuario de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, es absolutamente inocultable. Y nos Claro, comen el cuento diciendo, haz lo que digo, no lo que hago. exactamente. Y la Este, Unión Europea, tenemos que cuidarnos mucho, porque la Unión Europea, adelante, Alfredo. sí, efectivamente, la Unión, hay que tener mucho cuidado oiga, con el tema de la Unión Europea. A veces ellas exageran allí el tema este ambiental, ¿no? A tal punto que toman decisiones, algunas plausibles, con esa campaña que tienen del campo a la mesa respecto de los productos alimenticios de origen agrícola. Pero a veces exageran, ¿no? Y eso es usado tremendamente contra las producciones nacionales. Y si ellos quieren cada día poner más y más restricciones, tienen que pagar por ellas, porque eso tiene un costo acá en nuestros países y jamás es reconocido. De tal manera que lo importante es que se lleguen a acuerdos adecuados y aquí la intervención de los gremios es fundamental. Quiero indicarle que uno de los gremios ecuatorianos, que se llama AEBE, el más grande del gremio de productores y exportadores, tiene contratada una firma lobista en Europa a tiempo completo, que le está pues informando a cada rato de las cosas que se realizan allá y de las conversaciones de los bloques políticos, porque allá los políticos manejan el tema en la Unión Europea. Entonces, ellos están permanentemente en contacto con estas actividades políticas y no políticas, y siempre en beneficio de la actividad bananera, ¿no? Ahora, Entonces, el para gobierno, nuestra audiencia, Alfredo, los lobbies es el nombre, es el eufemismo que se utiliza en Europa y en Estados Unidos para algunas asesorías, obviamente, de relaciones públicas, algunos temas técnicos, apoyos políticos, pero también del hombre del maletín, ¿no? Que allá está legalizado bajo el nombre de lobbies, el lobismo, y hay gente que hace carrera con eso. Aquí está claramente ubicado como un proceso de corrupción y ellos se llenan la boca poniéndose en un tapial moral mucho más alto que nosotros, hablando pestes de la corrupción, cuando esto es pan de todos los días, ¿no? eso está debidamente legalizado por allá. La corrupción, podríamos decir, está legalizada. Y mire, hay un caso típico que creo que sigue en investigación. Hasta hace unos años atrás, cuando nos engañaron de que ya el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos estaba avanzado, se pagó por lobby más de $1 millón, ¿no? Bueno, ahora Pagaron a... el presidente Noboa por tomarse la foto, ¿cuánto le ha Eso costado? cuesta. Lo que en plata que no dan a los hospitales, plata que se necesita para el tema del diálisis, ¿no es cierto? Le ha costado al país la fotito del presidente con Trump, ¿no? Bueno, de alguna manera eso podrían explicarlo, pero esto que le estoy diciendo, de habernos engañado, de que ya el tratado está casi negociado y eso a través de acciones lobistas que costaron más de $1,500,000. Entonces, hay identificadas ya responsables de esto, pero vamos a ver en qué termina. Entonces, esto de todas maneras significa que tenemos que estar atentos de todo, ¿no? Y para eso la organización gremial es fundamental, no solo de los grandes productores y exportadores, sino los pequeños. Los pequeños tienen que, unidos son mucho más grandes, ¿no? Entonces, deben intervenir en esto, ¿no?
Y en Ahora, realidad yo los creo que es muy pocos, importante el ver si podemos topar un poquito porque nos quieren comer el cuento, ¿no? Es lo que Hyun Chang llamaba patear la escalera, es decir, los países desarrollados subieron por la escalera el muro, ¿no es cierto? Y una vez que estaban arriba, patearon por la escalera para que nadie más suba. Entonces a nosotros nos prohíben y los economistas, sobre todo los gurús criollos, ¿no es cierto?, se encargan de llenarse la boca diciendo que es un tema pecaminoso el que el Estado apoye con políticas productivas al sector agropecuario, al sector industrial, diciendo que esto de aquí esto sí es corrupción. O sea, la corrupción que la tienen legalizada ya no es corrupción, pero esto de aquí, el apoyar técnicamente, como hacía el Programa Nacional del Banano, por ejemplo, lo plantean como un tema de corrupción, como un tema de desperdicio, como un tema de explotación, como un tema de demagogia, como un tema de populismo, como un tema, en fin, todo tipo de epítetos peyorativos para destruir lo que podría construirse en términos de mejores capacidades productivas del país. Pero en Estados Unidos, en Europa, en Japón, la participación del Estado por más de un siglo ha sido fundamental en el aspecto técnico, en el aspecto institucional, en el aspecto de infraestructura, en el financiamiento, en reducir las cadenas, los cuellos de botella que mencionábamos, o sea, el provocar la competencia para que no haya explotación al productor por parte del intermediario, para que no haya explotación a los trabajadores, ¿no es cierto? El garantizar que se cumplan las leyes, que no queden solamente escritas, ha sido fundamental. De hecho, antes de la locura esta de que quieren subir el presupuesto de defensa al 5% del Producto Interno Bruto en la Unión Europea, el rubro más costoso de todo el presupuesto de la Unión Europea es la política agrícola común, la lo política común, agraria claro, común. Entonces, la claro. participación es masiva, es monumental. En el caso de los Estados Unidos, esto fue lo que le permitió a los Estados Unidos salir de la crisis de los años 30, con una crisis ecológica que incluyó el tema de unos ventarrones brutales que se iban llevando la tierra fértil, digamos, en el medio oeste de los Estados Unidos. Es la política, se llama el PL 480, ¿no? Es decir, una ley que se establece por parte de Roosevelt y sobre todo por parte de su vicepresidente, Wallace, que era un ingeniero agrónomo de mucha inventiva, muy progresista y muy eficaz en las políticas que se tomaron, porque eso, por ejemplo, y que se mantiene hasta ahorita, ¿no es cierto?, empezó a hacer que se cumpla el precio de sustentación, el precio al productor a través de precios de sustentación, y si es que el intermediario no cumplía, el gobierno iba y compraba a la fruta al precio establecido, con lo cual se defendían los precios, ¿no? Claro que eso ya se llevó a extremos en los que ya inclusive se le paga al productor para que no produzca. No, no siempre, ya. Pero ubiquémonos, ¿no es cierto? Los Estados Unidos, Japón es todavía peor, porque ahí se incluye el tema de los tractores, el tema de los agroquímicos. Hay políticas de subsidio, hay políticas de apoyo tecnológico con participación de las universidades y dejan muy poco en realidad al libre comercio. Sí, es verdad, y ahorita hizo una referencia rápida. Los subsidios, pues, es la expresión Los máxima subsidios. del apoyo a la agricultura y el caso de la política agrícola común de la Unión Europea, el presupuesto es elevadísimo, ¿no? De tal manera que el apoyo al sector es fundamental, lo que no vemos acá, ¿no? Y se ve como una cosa rara reclamar esto, ¿no? No, no es un sector No solo privilegiado. rara, sino inmoral, pues, Alfredo, nos hemos comido Exacto. el cuento de eso, ¿no es cierto? Y creemos que estamos pecando cuando proponemos una cuestión así de técnica, así de sensata, así de elemental para afrontar los desafíos del siglo XXI. Entonces, esto de la decisión de la Corte Constitucional de rechazar la pretensión de eliminar esos artículos a favor de los productores bananeros del ¿Y precio mínimo, quién presentó esa moción esa era una organización de productores bananeros, que no es AEBE, es otra, ¿no? es Es otra? otra, y hicieron allí pues un trabajo con abogados de primer nivel. Yo no quisiera Los realmente mejores abogados que la plata puede comprar, pues, exacto. como Entonces, siempre. pero fracasó, oiga, Ve, porque esto es muy importante. Ahora, yo también quisiera ubicar, me estaba acordando de los absurdos a los que se llega. Está muy bien una política de apoyo, una política de subsidios, una política de apoyo tecnológico, financiero, de infraestructura, pero también se llegan a absurdos y a abusos, porque son abusos abiertos, no hay otra palabra que, no es una idiosincrasia como querían plantearlo en algunos casos,
este amigo Joseph Bové, gente como Eva Joly, gente del partido, los partidos verdes, gente, dirigentes campesinos en Europa, me mostraban estudios en los que se demostraba que año tras año uno de los rubros más importantes de la política agraria común era el pago del subsidio por hectárea, no por producción, sino por hectárea. Y entonces los más grandes terratenientes en Europa son los oligarcas de la nobleza. Entonces, por ejemplo, la reina de Inglaterra, la difunta reina de Inglaterra, era la que encabezaba la lista con mucho, y una de las que le seguían era la duquesa de Alba, que todavía vivía en ese entonces. Sí, 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 sí. Sí, en verdad y sigue habiendo en Europa, ¿no? Entonces, no es Estados tampoco cuestión de cerrarse y decir que los subsidios son buenos porque sí, sino no, pero subsidios cuando son técnicamente necesarios, son diseñados, ¿no es necesarios. cierto?, con fecha de expiración además. Ahora, es que aquí lo importante, y eso lo hacen notar los europeos, es que el sector agrícola tiene una diferencia básica, ¿no? Es que las plantas son seres vivos. Las plantas cuando inician su proceso de producción no los puede detener, como puede hacer una industria que cuando no está en una situación favorable simplemente aplasta un botón y apaga. No, acá la planta comienza a crecer, crece, 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 y hay que atenderla, hay que darle todo lo que ella necesita, sea cual fuere las circunstancias en que se desarrolle. Ahorita con esta cuestión climática es horroroso lo que está sufriendo el sector agropecuario del Ecuador, y Claro. tiene que ser asistido necesariamente. Eso de que condonan Y ahora deudas. que se suprime, por ejemplo, el Programa Nacional del Banano, el Programa Nacional del Café, el Programa Nacional del Cacao, y ahora ¿quién podrá defenderlos? Como diría el Chapulín Colorado. ¿Qué pasa con el pequeño productor? Aquí viene el punto importante de los gremios, ¿no? Los gremios tienen que hacerse notar y hacerse ver en estas cuestiones fundamentales, ¿no? Y quienes estamos de alguna manera inteligenciados con este tema, estamos en la obligación ¿Qué de tan bien, qué orientar. tan eficiente, qué tanto llega la asistencia técnica comercial, digamos, la que viene de parte de la empresa privada? Qué tan bien? Yo sé que estoy tocando ropa tendida, digamos, pero ¿qué tanto llega efectivamente al pequeño productor, al mediano productor? O sea, ahí donde se necesita esa Bueno, asistencia técnica. usted lo acaba de decir, ¿no? Comercial. Lamentablemente eso tiene una distorsión cuando ya es comercial, pero no como la que debe ser, la que haga la misma organización de agricultores o el Estado, lo haga sin ningún afán de beneficiarse con ella, sino de apoyar la producción y que aumenten los Porque rendimientos, tiene ¿no? además un problema, aparte del tema del costo, aparte del tema del abuso en términos de precios y de la discriminación que eso significa para importantes segmentos de la producción, tiene un problema gravísimo que es el sesgo escondido de tener que vender un producto. Normalmente esta asesoría comercial está vinculada a determinadas marcas y le quieren meter, pero en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda, que le compre el productito, que le compre el agroquímico, que además tiene que comprar, además de este, tiene que comprar este otro, este fungicida y este plaguicida y esta otra cosa. Total es que termina comprando, en el caso del banano, ¿no es cierto? Tiene que comprarle el plástico, tiene que comprarle el cartón, tiene que comprarle todo, porque si no, y sabemos, ¿no es cierto?, que esto en la cúspide, en la pirámide, ¿no es cierto?, siempre termina en los mismos de siempre. Así es, ¿no? Pero no importa la situación, pero hay que luchar, ¿no? Para cambiar esto. Y lo mejor es lo que está usted haciendo en este momento, haciendo Ahora, notar todos estos problemas. estábamos conversando, ¿no es cierto?, que ese, porque el otro, la otra parte del problema, ya hemos conversado de la situación interna, es el sector externo. Es muy difícil el abrir mercados, como lo que hicieron en plena Guerra Fría hace 60 años y más los personajes que mencionábamos. Y peor aún en un ambiente mundial de contracción del comercio, en un ambiente mundial de contracción de la economía de los principales países demandantes en el norte, pero además en un ambiente de mucha tensión geopolítica, ¿no? En el que los Estados Unidos prácticamente están diciendo o estás conmigo o estás contra mí. Y ahí viene el tema de las tarifas, que vamos a conversar después de un momentito, pero quisiera primero enfocarnos en el caso específico de la ampliación de los mercados del banano, pero también de otros productos como el tema de las flores. Mencionamos el caso de Rusia. El presidente, con la payasada esta de la supuesta chatarra soviética, del argumento soviético, mete las de andar de una manera brutal porque está atentando contra precisamente el mercado que su propio abuelo abrió. Exacto. Cómo se ha repuesto el sector bananero ante esta situación?
Mire, y usted sabe, los países se defienden, ¿no? El caso de usted está hablando, nos inventaron que habían encontrado una mosca en la fruta ecuatoriana. Es increíble pensar que una mosca haya salido desde el Ecuador viajando 24 días a una temperatura bajísima, que Yo me subsista. acuerdo que los Estados Unidos ya firmaron el TLC con México en 1994 y durante 30 años siguieron insistiendo que el aguacate mexicano no podría entrar al territorio norteamericano porque tenía la mosca de la fruta. Entonces los técnicos de todo el mundo le demostraban, señor, la mosca de la fruta no ataca al aguacate. Y los otros seguían con el tema y ganaban una cuestión, tenían el informe de una universidad, de otra universidad, de otra universidad, y les importaba. 30 y pico de años siguieron con ese pretexto que son lo que se conocen como medidas para arancelarias. Exactamente. Estos son pretextos fitosanitarios, ¿no es cierto?, para imponer determinadas políticas de protección de la Y producción de. esas son pues tremendas, ¿no? El momento que usted esgrime algo fitosanitario, eso es tajante, eso es inapelable. Y los gringos y otros importadores lo que hicieron fue finalmente instalar en nuestros países trampas para la determinación de la moja de la fruta. Ahora, yo sé que Consiguieron. esto de aquí no solamente con el banano, lo que terminaron haciendo muchos exportadores de banano, pero también de flores, de otros productos que entraban a ese mercado de Europa Oriental y de Rusia, es vender a intermediarios. Entonces, resulta ser que en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, hay estadísticas que muestran que Alemania, que Gibraltar son productores de banano. ¿Cómo es eso, Alfredo? Claro, y Bélgica es exportador de cacao y chocolate, ¿no? Entonces, es tremenda la situación. De tal forma que continuando con esto de la Unión Europea, tenemos que apretar al asunto y tratar de cambiar este esquema tan desigual respecto al pago de nuestros productos naturales, ¿no? Ahora, en medio Ahora, de estas exigencias de alineación en la geopolítica, de confrontación y de práctica mitosis, ¿no? De esto como que pasa en las células que se dividen, que quieren romper los mercados globales entre los que están con los unos y los que están con los otros. Resulta ser que los grandes perdedores somos nosotros. ¿Cómo? El rato que nos dicen que no podemos exportar a Rusia o el rato que nos obligan o que meten la pata, como el caso de Novoa, con el tema este de la supuesta chatarra soviética se alteran de manera relativamente permanente ciertas dinámicas de mercado que han sido fundamentales para las exportaciones ecuatorianas. Y ahora nos van a hacer lo mismo con China. ¿Cómo hacemos? pues eso tiene que haber un criterio bien formado respecto a la importancia que tiene la agricultura en el Ecuador. Y cuando digo agricultura, pues obviamente ganadería y todas las disciplinas que tienen que ver con el campo, ¿no? Entonces, tiene que tomarse en cuenta que eso es prioritario no por el propio sector, sino por lo que representa en términos de mano de obra para el país y del bienestar de toda la nación, el ingreso de divisas y todo. Entonces hay que actuar en consecuencia con eso, siempre mirar. Si algún día se hace una reforma constitucional, debería decir que el Ecuador es un estado agrícola y seguir con esa línea y luchar. Para mí es un ejemplo lo de Uruguay cuando estuvo Mujica. Eso es una cosa fabulosa respecto de la agricultura, ¿no? Y de la Y ganadería, ¿no? Ellos también, así como con el arándano peruano, en Uruguay el tema vinícola, pero también el tema del ganado ovino, los merinos, ¿no es cierto? ah, Tema claro, que la hicieron trazabilidad que impusieron en la exportación de carne y todo eso podemos hacer y lo hacemos en el caso del banano. En este tema de la droga hay trazabilidad demostrada, ¿no? Entonces, debemos ir hacia allí y profundizar más. Imagínese usted que nos vengan a imponer un arancel porque llevamos droga, ¿no? No sería Ahora, nada raro. este es un tema gravísimo, ¿no? Porque también hay una marca país, es decir, Ah, el deterioro que nos afecta no solamente a los exportadores, sino que nos afecta a todos los ecuatorianos el rato que vamos a otro lado y resulta ser que ya estamos tildados de que somos narcotraficantes, ¿no? Entonces entonces sí, aquí no hay una vale, no. responsabilidad enorme. Entonces,
subrayo esto que mencionó hace un momentito, la trazabilidad. O sea, hay tecnologías de trazabilidad que no solamente que nos pueden servir para el cumplimiento de los derechos laborales, de los derechos sociales, de los cuidados ambientales, sino también, ¿no es cierto? Y no hay a dónde irse. Podría ser una herramienta con el mismo costo, es una herramienta fundamental que ya está instalada para evitar la contaminación con cocaína, pues. Pero lógico, ¿no? Eso es lo que yo he querido demostrar, ¿no? Y lo he estado explicando, ¿no? Que es imposible en una bananera que pueda utilizarse así ya como un oficio siempre para tráfico de droga cuando todo está controlado. ¿Cómo es posible que digan que en el Ecuador las compañías exportadoras no fijan domicilio, sino que hacen lo que les dé la gana, ¿no? No, este no es, y vuelvo a repetir el término banana república, no estamos en eso, Ahora, aunque pero hay, Alfredo, aquí ubiquemos, ¿no? Es decir, aquí no estamos hablando, porque aquí hay Juan Piguave, sin duda, ¿no? Entre los pequeños productores, entre los trabajadores, gente que a duras penas, ¿no es cierto?, sobrevive con el asunto, gente que no tiene voz ni voto, gente que no tiene influencias, gente que más bien es sujeto de amenazas, de chantajes, de presiones, de vacunadas, ¿no es cierto? O sea, las víctimas de esta situación. Pero aquí hay poderosos actores, no solamente en el ambiente nacional, sino poderosísimos actores en el ambiente mundial. Luis Noboa Naranjo era llamado a título personal a las reuniones de la FAO en Roma para discutir cómo debe evolucionar el mercado mundial del banano. Y aquí se es nos quiere verdad. convencer de que es imposible hacer esa trazabilidad para el tema de la cocaína. Y eso no es verdad, ¿no? Porque estamos señalando que todo es susceptible a ser medido aquí, ¿no? Y a ser demostrado con tanta tecnología que tenemos ahora, ¿no? Ahora, De tan- este tema en la guerra arancelaria que nos está usted planteando, nos está alertando, es fundamental, porque cualquier ratito, como no están pretextos, ¿no es cierto? Cualquier ratito nos dicen, ah, es que le vamos a poner este arancel por el tema de la droga. Hágame el favor. Lo he dicho yo en varios artículos que he escrito sobre este tema, ¿no? El peligro es tremendo. Y sáquese No eso de solo para los encima. Estados Unidos, sino para la fruta que Ahora, va a yo otros países. diría, yo me pregunto, no solamente es aquí, ¿no? Que nos quieren hacer los tontos, sino también en Europa. Allá hay Europol, pues, ¿no? Que es la internacional de la Policía Internacional de la Unión Europea, que debería también exigir, porque no es una vez, pues ahora me estaban contando que los hallazgos, las capturas de droga emitidas desde el Ecuador son semanales. Claro, claro, el Por qué banano. no reacciona? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué la Unión Europea, por qué no Europol no reacciona diciendo, a ver, estas son las empresas reincidentes? Por qué no se ponen los pantalones bien y resuelven el problema, pues? Claro, claro. Pueden hacerlo perfectamente bien, buscando el origen, ¿no? Y usted ha visto aquí algún gran empresario detenido por este tema de la droga, ¿no? ¿No? Bueno, Son los obreros, los pequeños. incluyeron a familia del, creo que es el actual ministro de Agricultura. Salió en la prensa y ese mismo día desaparecieron las noticias, ¿no? Les capturaron infraganti a los familiares en Machala y desapareció la información. Bueno, Como mire, eso tiene desapareció también el tema del reporte de la propia policía, el León de Troya, en 1900, en el año 2021 fue suspendido, fue parado en seco por el presidente de la República, el banquero en funciones, y fue desmantelado y fueron perseguidos los oficiales de la policía que estaban cumpliendo con su deber. Y no quedó en eso, nada. eso demuestra a qué niveles puede llegar esto, ¿no? Y si eso no es así, que se defiendan, que digan. Por ejemplo, Exacto. yo conozco al ministro, a su familia, ¿no? Y sé que tienen una trayectoria bananera y parecida a la de los segundos Wong, ¿no? Bueno, Pero el tienen que propio presidente, lo que usted decía en el debate presidencial, el primero que debería salir a decir yo no tengo nada que ver es el presidente de la República. Y decir, aquí están, lógico. porque aparecen los datos de la superintendencia de compañías en el que él aparece como accionista de Lanfranco y Lanfranco aparece como accionista de Novoa Trading. Y sin embargo quieren hacer como un tema electoral de que es mentira, hacer agua lodo. Entonces, cuando lo que tiene que hacerse es, aquí están los documentos ante notaría, ¿no es cierto? Y aquí está que no ha sido ¿No? cierto. Y todo deberían, las exportadoras, las operadoras de los puertos, los bancos deberían decir, aquí está, yo tengo certificado, que tengan un certificado, por ejemplo, de Interpol o de Europol,
que ninguna de esas empresas ha estado vinculada en ninguna de estos trasiegos. ¿Por qué no? Con lo Eso es cual lo se extraño. limpia no solamente el nombre de la empresa, sino también el nombre del país, pues, Alfredo. Eso es lo extraño de este tema, ¿no? Que no se defienden Rarísimo, quienes deben defenderse, oiga, ¿no? Entonces, rarísimo. Parece es que ahí increíble, tienen rabo de paja, ¿no? es increíble, y lo deben hacer, están obligados a hacerlo. Lo que usted dice, y yo lo he comentado, ¿no? Con otras personas, el presidente debió haber sido terminante explicando este tema, ¿no? De cómo es, y que él de reconocer que tiene vínculos con la actividad bananera directos, Ahora, ¿no? el Pero problema es que él que no es que está en esto. reconoce que él tiene vínculos, ¿no es cierto? Aparece, porque aparece en la superintendencia de compañías. La información que están circulando es reciente, es actualizada, y plantea que él es dueño de Lanfranco y es uno de los accionistas de Lanfranco, y Lanfranco es una offshore. Si es que él si es que él reconoce que él tiene intereses en una offshore, no puede ser presidente de la República y no puede ser candidato, pues. Claro. Imagínese usted entonces, lo que tenemos que hacer es buscar dónde está el origen de todo esto, ¿no? Y Bueno, corregirlo. ¿y dónde están los organismos de control, no? Porque aquí se requiere amplias complicidades, ¿no? De las superintendencias, de las fiscalías, de los SRIs, de las contralorías. Es decir, los organismos de control parece que no están funcionando, ¿no? Definitivamente no, ¿no? Y aquí se llegó a creer de que los gobiernos son permisivos para que entren dólares y sostengan la dolarización, ¿no? Eso es un rumor que corre por todos Bueno, nos lados. están, nos están llevando, nos están arrinconando a eso, ¿no? Es lo que pasó en Colombia en los años 70, en las que tuvieron el descaro, ¿no? La mojigatería de abrir una ventanilla en el Banco Central que era la ventanilla siniestra. Todo el mundo lo decía además ya haciéndolo con el cinismo de hacerlo chiste cotidiano, ¿no es cierto? De que era una ventanilla en la que no te preguntaban de dónde venían los dólares, nomás. Así es. Entonces, todo es cuestión de control, ¿no? Y ahorita tenemos pues ese peligro arancelario que está sobre nosotros, que nos puede caer en cualquier momento, ¿no? Conversemos de esto en estos últimos minutitos, Alfredo. Nos Ya. cae un arancel del 10% de parte gratuita del señor Trump, porque además, ¿dónde están los aranceles que les cobramos? Yo estuve viendo una metodología, porque los economistas gringos también dicen, ¿y de dónde sacó pues estos datos? ¿Con qué metodología calculó? Porque no coinciden. En el caso de Europa, habían unos cálculos que mostraban que el arancel promedio era 1,2 y Trump creo que le saca en 38%. Entonces resulta ser que lo que ha estado sacando es un índice de déficit de balanza de pagos bilateral. O sea, en la relación entre Estados Unidos y Europa, o en el caso entre Ecuador y Estados Unidos, lo que calculaba es cuánto es lo que los Estados Unidos está comprando de más de lo que ellos consideran que debería ser el equilibrio de la balanza de pagos bilateral. Y a eso le decían que ese es el arancel. Eso lo pasa el arancel, ¿no? Sí, efectivamente esto no está claro, pero yo creo que en cualquier momento se va a clarificar. El banano, No, no, ya está efectivamente, demostrado, porque le hacen el cálculo y coincide con la tabla de Trump. peor, pues, ¿no? Entonces, eso no está bien, pues, ¿no? El banano, por ahí alguien dijo de que no va a afectar la competitividad ese 10%. Yo creo que sí, oye, porque simplemente van a dejar de comprar banano ecuatoriano y de Ahora, este es otros un países. problema gravísimo porque también, bueno, ¿Ah? también ponen a otros países productores de banano de América Latina, pero esos otros países pueden simplemente devaluar en 5 minutos, ¿no? Exactamente, Si ¿no? los grandes empresarios se quedan con los dólares, es decir, que el precio en los Estados Unidos no varía, ellos se quedan con los dólares que ni siquiera los ingresan a nuestros países, pero con la devaluación, y por eso es que hay sectores en el Ecuador que quieren salirse de la dolarización y son Ajá. precisamente los que están ahorita saboteando la dolarización con las políticas neoliberales, porque quieren, ¿no es cierto?, poder acceder a este mecanismo espurio que es la devaluación. Entonces Ajá. aquí abaratan los costos de la mano de obra, abaratan los costos financieros, los costos de la materia prima, ¿no es cierto? Justamente a través de las devaluaciones. ¿Cómo vamos a defendernos ante eso, Alfredo? Usted que estuvo de ministro de Agricultura, ¿qué opina? ¿Cuáles van a ser las salidas? Bueno, felizmente nosotros en el mercado americano, en caso concreto el mercado americano, ya no es el porcentaje que fue mucho antes, ¿no? Más del 30, 40%, ahora es mucho menos. ¿En cuánto estamos más o menos? Estamos alrededor del 15%, ¿no? No es, pero es importante, ¿no?
porque afecta a determinados sectores que si deja de exportar, les impacta directamente, ¿no? El banano es una planta que pues, semanalmente hay que cortar el banano, no se lo Claro. puede dejar, ¿no? Entonces, Lo si que se no lo... se vende se pudre nomás. Exactamente, entonces, inclusive el cacao lo puede guardar, pero el banano no, ¿no? Y entonces es tremendo para el banano. El Ecuador tiene otros mercados, ¿no? Y ahí viene el punto, hay que cuidar esos mercados porque por salir del problema americano, de dictar alguna medida que afecte al mercado ruso, por ejemplo, eso es un golpe tremendo, ¿no? Ni siquiera la Unión Europea, los rusos consumen más bananos, ¿no? De tal manera que hay que tener mucho tino, mucho cuidado, ¿no? El ministro de Agricultura tiene que ser un ministro político, ¿no? Yo he oído varios ministros que dicen, no, yo no soy político, soy técnico. Ministro que diga que no es político, no es ministro. Y conocer Entonces, también de la geopolitica. Y eso también sería un buen exacto, a eso me consejo para el refiero, propio presidente de la República, para que no siga la metiendo la política en pata. general, ¿no? Tiene que manejarse con gente que Ahora, sepa. porque mire, uno de los mecanismos que está planteando Trump es que el que no le obedece, ¿no es cierto? Al que le compra, a quien no le obedezca a lo que él quiere, también le va a aplicar sanciones. Eso es lo que llama el arancel secundario, ¿no? ¿Sí? Eh, Entonces, ya no solamente es el arancel directo para nuestra audiencia, no solamente es el arancel directo, sino que si el Ecuador le compra, no a los Estados Unidos, sino que el Ecuador le compra, por ejemplo, a Brasil, porque Brasil le hizo una réplica al arancel de los Estados Unidos, entonces el Ecuador va a ser sancionado una segunda ocasión. Y si le compra a China, porque China le ha respondido a los Estados Unidos, pues va a tener también una sanción. Y si es que le compra a Canadá, aquí hay hartas empresas canadienses, también va a tener una sanción. Y si es que le uy, compra a Europa o si es que le vende a Europa, fíjense la gravedad de la situación. Si le vende a Europa y Europa le pone sanciones a los Estados Unidos en réplica a lo que le han subido los aranceles, pues también va a ser sancionado el Ecuador. pero imagínese usted cómo puede decir que va a poner un arancel a toda mercancía que se mueva en el puerto peruano de Bueno, Chancay. pero si dijeron, Nosotros vamos a usar Chancay imagínense, para, la para, para. infraestructura, estamos hablando de la infraestructura más avanzada de toda América Latina. Entonces, miren, estamos en un problema mundial horroroso, ¿no? Que esto tiene que reventar en cualquier momento. Y ojalá no nos perjudiquemos más de lo que estamos ahorita. Pero es que esto de aquí sí ya es solamente, como usted decía, pedirle a Taita Dios, pues No hay porque ya más. en términos pragmáticos, ¿no es cierto? ¿Con qué nos defendemos? Si es que estamos permanentemente bombardeando las posibilidades de una respuesta unida de toda América Latina, por ejemplo, invadiendo el territorio mexicano en la Embajada de México en Quito, por ejemplo. Entonces nos rompe esas relaciones, pero también nos rompe las relaciones que tienen otros países latinoamericanos con México. Por eso, en la cumbre iberoamericana, acá no vino nadie. Solo el rey de España creo que estuvo aquí. Sí, Y sí, el de sí. Andorra. Qué ridículo internacional. Entonces estamos en un proceso de aislamiento, en un proceso de destrucción de la institucionalidad. Ahí está el tema de UNASUR, ahí está el tema del boicot al ALBA, el boicot al CELAC, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos respondemos? Como decía la Dolores Cacuango, ¿no es cierto? Somos como paja de páramos, de uno en uno así nos quiebran. Es en Huango lo que podemos tener alguna respuesta significativa, porque lo otro es hacer romería al quinche, pues. Usted a Santa Narcisa. No hay más. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, Qué alternativas cree usted que se podrían tomar al nivel de Latinoamérica? A propósito de esa iniciativa de los años 70 de crear la Organización de Países Exportadores de Banano, por ejemplo, para evitar que nos hagan pelear entre nosotros mismos y que lo que normalmente ha sucedido, ¿no es cierto?, es una carrera hacia el fondo de cuál entra en un mayor desfalco de su fuerza de trabajo y de su naturaleza, para tratar de bueno, competir y defender mercados tenemos internos. que unirnos, ¿no? Los países, ¿no? Definitivamente. Y un buen esquema era ese, la Unión de Países Exportadores de Banano, que fracasó lamentablemente, ¿no? Pero ahí había más que nada el interés de imponer más bien un impuesto de salida a nosotros para de alguna manera beneficiarnos con el valor de la fruta en el exterior. No tuvo éxito eso
y buscaba también hasta controlar los excesos de oferta, ¿no? Entonces, Claro. Bueno, eso sí era, se dio con el tema del Programa Nacional de Banano, inclusive desaparecieron algunos exportadores bananeros de la zona norte, ¿no? La zona de Esmeraldas, de allí, y Esmeralda, una historia muy oscura que algún rato tiene que investigarse a fondo, ¿no? efectivamente. Y hasta tanto estamos aislados totalmente en las cuestiones de técnicas de investigación. No tenemos, increíblemente no tenemos acá investigación bananera fuerte, ¿no? Hay un esfuerzo privado importante que ojalá en otro momento lo podamos debatir y hacer conocer. Y que no es Pero, solamente en el caso del banano, sino también en el caso, por ejemplo, de las flores. O sea, todo ah, dependemos y tenemos que pagar unas patentes, unos royalties por el tema de propiedad intelectual exactamente, ¿no? brutales. Que además Entonces, es un atentado hasta moral. Ahí sí es un tema moral, porque lo que se está es monopolizando la vida, ¿no? O sea, se está monopolizando, se está patentando el ADN de determinadas variedades, lo cual es terrible para el productor. O sea, la y en productora esto han agrícola hecho... por milenios, ¿no es cierto?, se ha basado en el hecho de su relación con la naturaleza y ahora quieren ah, ponerle el monopolio. En eso se ha hecho barbaridades aquí, como registrar el trago, como un gringo es el dueño de los beneficios intelectuales de la sangre de Drago, ¿no? Y la guayusa otro. Terrible. Entonces, eso es No, pero también es imposible. porque somos una tarea de acomplejados, Alfredo. O sea, para nosotros todo lo que es indio, todo lo que es montubio, todo lo que es negro es un asco, es superstición, es de mal gusto. Y solamente el rato que vengan los gringos, ¿no es cierto? Ahí decimos, ah, es que como los gringos están consumiendo, eso pasó con la quinoa, eso está pasando con la sangre de drago, está pasando con la guayusa, está pasando con una cantidad de cosas. Solamente cuando viene alguien de afuera, ¿no es cierto? Ahí nos damos cuenta de lo que tenemos. Así es, lamentablemente. Pero esto tiene que cambiar. Las nuevas generaciones tienen que mirar hacia allá al cambio radical de todas estas cuestiones que son de principio, ¿no? Alfredo, se nos acaba el tiempo y nos ha quedado, a duras penas alcanzamos a ver lo del banano, así es que yo le comprometo, tenemos que hacer programitas como estos que sirvan como consulta para los estudiantes de economía, para los profesores, para la gente que quiere verdaderamente empaparse de los problemas del país, lo que es más importante, buscar alternativas. Qué pena, ¿no? Yo estoy siempre a la orden. Cuando usted ¿Ya? guste, Me me avisa, me invita avisa. nomás con el mayor Me agrado. comprometo entonces le comprometo y me comprometo en este modesto espacio a usted y a los que usted me sugiera, ¿no es cierto?, que sigamos entrevistando, podemos hacer dúos, tríos para conversar de los problemas del país, que creo que es lo que el país está necesitando con urgencia. Muchísimas Muy gracias y bien. hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buenos días.